Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Les saludo en el amor del Señor. Esperemos que hayan pasado un feliz día en este día. Y en esta noche vamos a compartir la palabra de Dios. Estamos hablando acerca del hombre. Hemos visto que el hombre está compuesto por alma, ¿verdad? Cuerpo y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Y sabemos que el hombre cayó primeramente en su cuerpo. Pero Dios, ahora cuando empieza a obrar, empieza por el espíritu. El hombre se degrada, ¿verdad? Pero Dios comienza a trabajar por dentro y luego va terminando por fuera. Por eso dice que lo que está adentro sale luego exteriormente. Pero el hombre cayó en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Por eso vemos que a pesar de todo, vemos que Dios le redimió. Nosotros vemos que hay alma, en el alma está la imaginación, hemos visto el afecto. También vemos nosotros que está la memoria, ¿verdad? El hombre tiene recuerdo, tiene memoria. También encontramos que está el razonamiento, ¿verdad? Que el hombre también tiene razonamiento. Y así sucesivamente encontramos esto. Hoy vamos a ver acerca del afecto. El hombre entonces tiene afecto. Entonces nosotros vemos que tiene sentimiento. Y vemos que el amor, nosotros vemos que es un sentimiento del alma variable. El amor del hombre es, vamos a decir, el amor humano que está en el alma es variable, o sea que el hombre ama a veces cuando alguien le ama y a veces cuando hay problemas, a veces deja de amar. Y vemos que hay diferentes clases de amor, ¿verdad? Sabemos que está el amor de Dios, que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Luego está el amor a nuestra familia, ¿verdad? Y también está el amor hacia nuestras amistades. Así que entonces tenemos que entender que diferente encontramos el sentimiento del humano. O sea que en el alma hay variedades, o sea que nosotros variamos. 5:25. Gálatas 5:25 vamos a leer. Gálatas 5:25 vamos a leer. Entonces vemos que el hombre es variable en cuanto a su alma y también su estado, ¿verdad? En el alma nosotros tenemos tanto alegría como también tristeza. A veces el hombre está alegre y a veces está triste, a veces también hay amargura en el alma. También nosotros vemos que el hombre a veces no puede a veces sonreír y es bueno sonreír, pero no a veces vamos a decir, de medidamente, ¿verdad? Todo tiene el porqué y para qué. A veces sentimos también esa gana de sonreír, de reírnos, ¿verdad? A veces, y también a veces de llorar. Por eso vemos que hay también momentos tristes que a veces nos hace llorar, pero hay tristeza que a veces nosotros buscamos también. A veces nosotros somos afligidos, somos entristecidos por nosotros mismos. Y también nosotros vemos a veces que Dios también nos hace pasar o permite la angustia en nuestra vida, como el pueblo de Israel pasó mucha angustia, ¿verdad? Y ellos en su angustia dice que invocaron a Dios y Dios también le libró de esa aflicción que ellos tenían. Nosotros vemos, por ejemplo, Job, él fue angustiado, pero vemos que pasó muchas dificultades, fue afligido, pero Dios también le estaba probando, ¿verdad? Hasta donde también él le amaría. Luego Dios le sacó también en victoria. También vemos Jonás, que él pasó por un pez, ¿verdad? Allí estuvo afligido porque no querer obedecer a Dios. También tuvo que allí arrepentirse y en su angustia también clamaba a Dios. Todo en nuestra angustia clamamos a Dios, ¿verdad? Y Lot dice que por su propia voluntad él estaba angustiado, estaba afligido su alma, porque él estaba allí en Sodoma y Gomorra, un lugar de corrupción, ¿verdad? Donde el hombre solamente pecaba y hacía cosas inmorales, y vemos que él veía y oía esas cosas, pero nunca tomó la decisión de salir. Porque a veces nosotros decimos, esto no me gusta, esto me angustia, pero no tomamos la decisión de salir. A veces estamos descontentos y estamos ahí aguantando,
¿verdad? Y si él salía tal vez de ese lugar, tomaba esa decisión, porque a veces también ya nos gusta, a veces también ya estamos acostumbrados y a veces seguimos allí viendo y sintiendo esas cosas hasta que Dios tuvo que sacarle porque iba a mandar juicio de el cielo, vamos a decir, para esa gente, pero como él ha creído en Dios, mandó sus ángeles y fueron sacados. Y aquí vamos a leer en Gálatas entonces 5, el verso 24. Gálatas 5, 24. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí vemos lo que son creyentes, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, la carne habla de la corrupción que hay en ella. Y si nosotros somos de Cristo, dice que hemos crucificado por la fe. Pero acuérdense que todavía el alma tenemos hasta el último día. Y en el alma hay deseos buenos, también deseos malos, como hemos visto. Y vemos que por eso el alma debe ser llenado. ¿Y cómo se llena? A través de su palabra, ¿verdad? Porque a veces llenamos de cosas malas, ¿eh? Las pasiones que son desenfrenadas. Y a veces, como dice, como lo nos gusta ver, no que no tomamos decisiones de dejar, estamos allí siempre llenando de esas cosas nuestra vida. Y el creyente tiene que tomar una decisión, ¿verdad? De dejar esas cosas malas, ¿verdad? Para poder agradarle a Dios. Por eso dice que el creyente debe considerarse muerto a esas cosas. Pero hay cosas que nosotros sentimos, ¿verdad? Como ser humano. Dios nos ha quitado el deseo. El joven necesita casarse, necesita tener su esposa porque tiene deseo, ¿verdad?, de tener sus relaciones sexuales. Y las relaciones sexuales no es pecado siempre y cuando sea dentro de la voluntad de Dios. Pero cuando se hace fuera de la voluntad de Dios y a veces se toma también como vamos a decir, como un hábito, como un deseo, como un pasar, como un placer, está mal, porque dice que también todas esas cosas tenemos que hacer morir. Nosotros encontramos en Gálatas capítulo 3, verso 5, dice que hace morir pues lo terrenal entre vosotros. Le vamos a dar a mí que lea ese versículo. Dice que estos son idolatría, la fornicación, la impureza, los malos deseos, ¿verdad? Hay malos deseos también en nosotros, Dios ha dejado en nuestro ser el deseo, pero a veces son deseos que van incorrectos, que no están canalizados por la voluntad de Dios. Entonces vemos que esos malos deseos, ¿verdad?, son pecaminosos. Y a veces estamos adorando ese antes de adorar a Dios. Estamos amando más esas cosas, esos deseos, que amarle a Dios. Como hemos dicho, que el amor de Dios sobre todo, porque vemos que Dios está sobre todo. Nosotros amamos también a nuestros padres, también los padres aman a sus hijos, pero hay padres que también abandonan a sus hijos. Cuando son pequeños le abandonan, pero Dios dice que con todo eso yo te recogeré, aunque tu padre y tu madre te abandonaren. A veces hay hijos también que abandonan a sus padres, hay padres que usted se va en el hospital y no tiene familia que le cuide, ¿eh? Entonces, hay un sentimiento, tal vez porque su padre habrá sido un hombre tal vez alcohólico, tal vez su padre ha sido un hombre que le haya abandonado, entonces el rencor está en el corazón del ser humano, ¿eh? El rencor también está en el alma, y vemos que no tiene ese amor, esa misericordia, pero Dios sí tiene misericordia. Pero si nosotros conocemos el amor de Dios y hemos tenido un padre que haya sido lo que haya sido, tenemos que tener compasión de ellos y allí demostrarle el verdadero amor de Dios. Por eso vemos que Dios, vamos a decir, es muy diferente el amor divino que el amor natural, el amor del alma, porque ese cambia. Si mi padre me ha dado amor, cariño, yo he pasado un buen pasar con él, bueno, le amamos. Pero si mi padre ha hecho todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos odio, rencor, resentimiento, y vemos que solo Dios puede sanar el alma. Por eso dice el Salmo 103, dice que Él es que Él perdona toda nuestra iniquidad, el que sana toda nuestra dolencia. A veces hemos sufrido mucho tal vez por la falta de esa persona en nuestra vida. Nos ha faltado muchas cosas. Ese dolor hace que se vuelva, ¿verdad?, en rencor. Y entonces le queremos devolver mal por mal, ¿eh? Y eso es triste, ¿verdad? Por eso vemos que el hombre cambia. El amor del alma cambia. Es un sentimiento nomás. Pero está el amor divino, que es diferente, que ama en todo tiempo,
que no tiene envidia, no guarda rencor, que no busca lo suyo, siempre salir con que él está bien, el otro está mal y así. Tenemos que, el amor divino a veces nos está gobernando nuestra vida, a veces el humano, ¿verdad? Entonces, según los sentimientos, nos movemos, nos comportamos y que el Señor nos ayude. Vamos a leer entonces Colosenses 3:5. Nuestra hermana va a leer. Así vamos a ir viendo que el hombre también tiene pasiones, tiene deseo, pero debe ser encaminado por Dios, pedirle a Dios a veces también si no podemos nosotros, ¿verdad? Queremos formar nuestra familia, nuestro hogar como Dios debe ser, orar ya desde chico. 3:5. Colosenses 3:5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí vemos que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, aquellos que han escuchado la palabra de Dios y no han creído, no han obedecido, ¿verdad? Entonces viene solamente la ira, porque si no obedece a la verdad de Dios, solamente está la ira. Por eso dice nosotros que tenemos que crucificar, ¿verdad? Todos malos deseos impuros. Pero vemos que debemos pedirle a Dios para canalizar nuestros deseos que están en nuestra alma, ¿verdad? Por la buena senda, como Dios realmente manda. Dios no es que ha quitado, pero sabemos que tenemos que tener buen uso de todas las cosas. Por eso dice aquí, entonces, que estamos leyendo en Gálatas 24, verso del capítulo 5, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. La carne, o sea, la concupiscencia de la carne con sus deseos. Y pasiones y deseos, porque a veces tenemos pasiones. El hombre, como dice, necesita afecto. Y nosotros a veces somos muy poco afectuosos. A veces queremos tener afecto hacia los demás. El esposo a veces o la esposa quiere tener afecto hacia otra persona. A veces le dice cosas lindas, le da caricia, ¿verdad? Pero vemos que a su esposo, a su esposa, a veces somos fríos, no le decimos nada lindo, ¿verdad? Entonces vemos que el hombre es carente. Hay hijos que son cariñosos, ¿verdad? Que te abraza, que te dice mamá, te amo, papá, te amo, y hay hijos que no, ¿verdad? Que son también así. Tal vez la manera también que nosotros hemos recibido y también a veces seguimos practicando eso, ¿verdad? Pero entonces vemos que tenemos que ir cambiando, ¿no? Por eso el hombre a veces dice que mira a otra persona por causa de que le atrapa con su afecto, con su palabra, con su caricia, pero Dios dice que la caricia de la mujer que tiene debe satisfacerle, debe llenarle siempre. Y vemos que entonces vemos que hay muchos casos a veces por la falta de afecto, ¿verdad? Y a veces algunos los hijos dicen, mi padre no me da afecto, no me da cariño, él no me escucha y así se quejan, ¿verdad? Que a veces que no encuentra ese cariño, ese afecto, ¿verdad? Y esa comunicación. Y por eso a veces se va al extraño, ¿sí? Buscan el extraño. Y realmente entre los padres debe haber esa confianza y debe hablarse, porque lo único que en todo momento lo que le va a sacar de la situación a veces son los padres, porque lo que más ama son los padres, ¿verdad? Los hombres, como dice, tenemos amigos también y amamos a nuestros amigos, pero a veces puede también fallarnos, como todo hombre, como le dije, el amor humano, el sentimiento humano cambia, pero nosotros tenemos ese sentimiento, nos dolemos, también cuando muere un familiar, nos dolemos porque es parte, de verdad, de la humanidad nuestra, y no podemos fingir, a veces lloramos también. Nosotros encontramos la Biblia que se le lloraba también a Moisés, mucho tiempo le lloraron, aunque no encontraron su cuerpo, porque le amaron, ya le amaron a Moisés. Y así también nosotros vemos que Abraham lloró también a su muerta, ¿verdad? Entonces vemos que hay momentos también que reímos, que pasamos juntos, ¿verdad? Y nos reímos. Entonces vemos que eso está en el alma, que no se puede sacar y que no es malo, que no es pecado, ¿verdad? De llorar o de reírse, pero como dice, todo tiene su moderación. El mundo es sin consuelo a veces, nosotros tenemos consolación, gracias a Dios. Y vamos a leer allí en 2 Corintios 7:7, mientras busca nuestra mami. 2 Corintios, capítulo 7,
verso 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Aquí dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Fíjese que tenía un gran afecto acerca del apóstol Pablo y su compañero. Vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Qué lindo de verdad cuando uno se entera, ¿verdad? De los hermanos. Y aquí dice que él le trajo buena información y no solo dice con su venida él se regocijó de Tito, sino también con la consolación con que él había sido consolado. Fíjese qué lindo es también recibir consolación. Lo primero que a veces podemos hacer nosotros cuando tenemos un familiar cerca o un amigo, un compañero, ¿verdad? Que a veces está cerca, que cuando le pasa algo, ¿verdad? O un familiar parte, ¿verdad? Uno queda dolido porque sabemos cuando es creyente está con Dios, pero el alma queda dolido por la separación y darle nuestro hombro a veces que llore, ¿no? Abrazarle a nuestro hermano. O sea, no tener un abrazo malintencionado, sino en el momento, ¿verdad? Es como que sienta realmente ese consuelo y también a veces las palabras nos consuelan en momentos de dolor, ¿verdad? A veces nos consuela porque también Job tenía amigos que eran consoladores molestos, que a veces uno no quiere. Hay personas que vienen que solamente te acusa y te acusa, ¿eh? Entonces esos son consoladores molestos. A veces usted está enfermo, o estaba pasando, si nos ponemos en lugar de Job, no era fácil perder todos sus bienes, su casa, su familia, su hijo, ¿verdad? Que era algo que rebalsó ya su corazón, era algo insoportable, algo difícil, que venga también otro amigo en vez de consolarle, ¿verdad? Le decía, confiesa tu pecado, confiesa esto, y seguro que te vino por esto, y eso, toda la vez está diciéndole cosas que solamente agraviaba su alma. Entonces, tal vez estar en silencio a su lado y no decir nada era mejor, pero a veces cuando uno empieza a decir cosas, a acusar cosas, ¿verdad? Entonces vemos que su dolor, su herida que estaba allí sangrante, vemos que se hacía más grande. Entonces dice que estos amigos le servía solamente como molestia. Y a veces por eso alguno no quiere que le visite en momentos de dolor. ¿Por qué? Porque solamente le trae acusación, en vez de a lo mejor darle palabra de aliento, que es solamente la palabra de Dios cuando leemos, que va a traer aliento a su corazón. Y aquí mismo dice, no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber que de vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea que ellos le contaron el amor, el afecto que tenía sobre el apóstol Pablo, ¿eh? Y también su gran solicitud que tenía. Vemos que los hermanos le apreciaban y siempre buscaban al apóstol Pablo, ¿verdad? Querían saber algo de él. Nosotros vemos que Pablo estuvo en Éfeso también mucho tiempo enseñándole a los hermanos. Y cuando él iba a viajar, los hermanos se arrollaron, oraron y lloraron por él, porque tenían miedo de no ver más su rostro. Era como hacía una despedida y decía, ¿cuándo le vemos acá? Tal vez no le vamos a ver más. Y a veces nosotros también no valoramos. Tenemos padres, tenemos familia, y no le disfrutamos. Y a veces se va y recién queremos llorar. Tenemos mamá y papá y tal vez no le visitamos. Y después queremos ir a visitar al cementerio y qué va a escuchar más. Por eso es que durante que uno tiene su familia, debe valorar. Porque cuando ya no tiene, ahí va a ser recién el lloro, pero es tarde. Y aquí dice también que Pablo se regocijó cuando
cuando los hermanos le dijeron de su afecto. A veces no queremos demostrar el aprecio que tenemos a otros hermanos, ¿verdad? Pero debemos demostrarlo en vida, porque de qué vale después, ¿verdad? Dice que ellos fueron tan consolados, porque Pablo dice que cuando ellos estuvieron allí en Corintios, dice que ellos no tuvieron reposo, ¿eh? Su alma dice que no reposó, dice que adentro de la iglesia había conflicto y también de afuera. Y dice que no descansaban. Pero estaban también los hermanos que también le consolaron, ¿verdad? Y qué bueno es a veces, ¿verdad? En medio de aflicción, a veces también recibir esa reconciliación. Si no, dice consolación en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Estuvo muy contento. Regocijo dice que habla doble de gozo. Por eso vemos que él se gozó mucho al saber cómo estos hermanos realmente le amaba. Eran hermanos agradecidos, ¿eh? Como nosotros a veces, ¿eh? O los hijos a veces, ¿verdad? Qué lindo cuando a veces uno cocina una comida y, y son agradecidos. Dios ha provisto la comida, pero a veces dice gracias por la cocinera, gracias por el asador, gracias, y se ponen contentos, ¿verdad? Esa actitud, ese agradecimiento, tenemos que tener siempre. Entonces, Pablo también aquí se regocijó cuando se enteró que los hermanos también tenían llanto. Así que Pablo también lloraba por los hermanos a veces día y noche, a veces veía su estado, ¿verdad? Como la iglesia, y la iglesia le traía también lloro, lágrimas, ¿verdad? Y él quería que los hermanos también cambiase, entonces le mandaba cartas, y en esas cartas dice que él también lloraba porque tenía que corregir a los hermanos, tenían que corregir porque estaban mal. Entonces vemos que a muchos no quiere aceptar la corrección, entonces entonces se le duele, le molesta, pero dice que era para bien. Pablo dice que era para bien y así fue los corintios, luego se corrigieron, porque había muchas cosas que ellos hacían por su carnalidad y otras veces por su niñez. Porque cuando somos niños hacemos cualquier cosa, ¿verdad? Y cuando somos carnales, por nuestra carnalidad también. Y luego si aceptamos la corrección, bueno, vamos a ir mejorando, ¿verdad? Por eso que el Señor nos ayude. Entonces vemos que estos hermanos tenían realmente ese afecto natural, ¿verdad? Y hay personas en este tiempo que son sin sentimiento, no sienten nada, ¿eh? Y estos son los hombres de los últimos tiempos. Y eso vamos a ver en 2 Timoteo 3, verso 3. Vamos a verlo otra vez nuestra hermana que va a estar leyendo mientras yo busco acá. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Amén. Aquí vemos que esta es la característica de los últimos tiempos, ¿verdad? El hombre no tiene, parece, sentimiento. Es como cuando vemos la conciencia, vamos a ver que el hombre también a veces su conciencia no la acusa, no le duele nada, ¿eh? Inconsciente. Veo cuando no está inconsciente, está en terapia, no tiene conciencia de nada, ¿verdad? A veces le hacen dormir forzado y a veces naturalmente queda inconsciente. Entonces no siente nada lo que le hace, lo que pasa. Y a veces el hombre está así también, está inconsciente, ¿verdad? El hombre natural, en el alma el hombre no siente si hace mal, si hace daño, ¿verdad? No le duele, no tiene conciencia de nada, ¿verdad? Entonces no tiene afecto por nadie. No le importa si es su madre, si es su padre, si es su hijo, si es su perro, su gato. Vamos a decir que es cruel, ¿eh? La crueldad existe. A veces le mata, le patea, porque en la Biblia también encontramos así que algunos no aman ni sus animales. Y aquí dice sin afecto natural, dice, implacables, calumniadores, dice intemperantes, crueles. Aquí vemos la crueldad. Son crueles, son duros, no siente nada. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios. Fíjese que la balanza de ellos pesa más los deleites, o sea, los deseos, lo que a ellos les gusta,
nosotros también tenemos deleite y a veces Dios también nos da cuando nosotros le pedimos algo que queremos, ¿verdad? Entonces vemos que Él nos concede a veces tal vez alguna comida o algunas cosas, ¿verdad? Que son buenos, pero hay deleites, como hemos dicho, que son perjudiciales. Y estos hombres son amadores, ama. En vez de amar a Dios, ama más los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto evitas. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que de la niñez has sabido la sagrada escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos que solamente para toda buena obra nos prepara la palabra. Y Timoteo dice que aprendió de la niñez. ¿Y quién le enseñó? Dice su abuela y su madre Eunice. Hubo un trabajo allí, ¿verdad? Entonces vemos que la madre siempre le instruía, le enseñaba, así como hoy día a ustedes también, ¿verdad? Que tienen que instruir a su hijo, enseñarle, decirle el camino de Dios cuál es, y no solamente eso, sino que también con su ejemplo, ¿no? Cueste como le cueste, a veces usted se va a la casa del Señor o donde se reúnen y vemos que también los hijos eso van grabando en su mente, y eso no es en vano. Entonces vemos que vamos aprendiendo y vemos que Janes y Jambres dice que ellos resistieron a Moisés. Y vemos que a estos hombres corruptos, ¿verdad? De entendimiento, estos también son réprobos en cuanto a la fe, son reprobados. Y ellos solamente se oponen, como dice, a la verdad. No aman a Dios verdaderamente. Y busca gente y le arrastra, como dice mujercilla, cargado de pecados. Por eso que el Señor nos guarde, ¿verdad? Porque esto está en el alma. El hombre siempre quiere inclinarse a lo malo. Y nosotros vemos que debemos realmente inclinarnos a lo bueno. Entonces vemos que hay muchas cosas, ¿verdad? Pero no podemos ver todo, pero algo entendemos. Que en el alma nosotros vemos que también hay tristeza. Y a veces cuando no tenemos o no conseguimos algo. Por ejemplo, Ana dice que en 1 Samuel, vamos a ver el capítulo 1 cortito nomás porque ya estamos a la hora. Ana dice que era una mujer que estaba atribulada, triste, amargada. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. A veces vemos que así cuando no conseguimos algo, nosotros también nos amargamos, nos entristecemos, ya no queremos comer y así. También encontramos el marido de Jezabel, ¿verdad? Que su marido quería tener la viña de Nabot y él también se ponía triste, y ya, porque a veces así el ser humano quiere tal cosa, tiene un deseo de alcanzar algo, ¿verdad? Y bueno, le entristece si no alcanza, pero hay siempre a veces que alguno la ayuda para el mal, la ayuda para el mal. Entonces vemos que nosotros eso no debemos hacer, ¿verdad? Y aquí Ana, después ella estuvo triste, pero entendió realmente que
solamente Dios era su respuesta a esa tristeza, porque ella estaba acongojada y su marido le quería consolar y para ella no había consuelo. Y entonces que eso le impedía a veces de gozarse. Hay muchas cosas que a veces nos impide de gozar la bendición de Dios por causa, ¿verdad?, de la tristeza que nos invade. Sí. Vamos a leer del capítulo 1 de Samuel, la voy a leerle, verso 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Aquí vemos entonces que Ana ya consiguió su respuesta, ¿verdad? Ella tenía una tristeza porque ella quería dar fruto, un hijo. El hijo habla de tener fruto. Y nosotros también a veces, ¿verdad? El fruto espiritual también debe manifestarse en nuestra vida. Y a veces, si estamos así amargados, entristecidos, ¿verdad? Nosotros no vamos a tener fruto. Por eso vemos que necesitamos realmente que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Entonces vemos que ella buscó la solución de esa tristeza y fue a la presencia de Dios. Y ella dice que derramó allí su amargura. La amargura, aquí el 10 dice, Ana con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. A veces, ¿verdad? La amargura nos invade. Cuando nosotros a veces no tenemos lo que queremos, no alcanzamos, otro tiene, nos amargamos. Pero eso no debe haber, como dice, nuestra alma tiene que estar libre. Entonces, lo mejor que hacer es derramar en la presencia de Dios toda amargura que hay. Si hay algo en tu corazón que tú quieres y no alcanzas, ¿eh? Y tú te empecinas a tenerlo. Entonces vemos que tenemos que siempre decirle al Señor, yo quiero tal cosa. Y si es su voluntad, Dios nos va a dar. Pero tenemos que pedirle a Dios, no es que nosotros no tenemos que pedirle, tenemos que pedirle. Pero si, como dice, Dios tiene su carácter, ¿verdad? Él es misericordioso y también Él es soberano. Y Él sabe si nos va a responder, si sabe si es para nuestro bien o no. Y nosotros tenemos que presentarle a Él. Y ella dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Yo que estaba triste. Es como a veces los chicos se emocionan también, ¿verdad? Y a veces le dejan novio, qué sé yo, y le duele y llora. O a veces son despreciados y así el lloro está en nosotros, el llanto. Es una manifestación de lo que hay en nuestro corazón. Cuando estamos muy afligidos. Dice que David también dice, ¿por qué te abate, alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Jehová. Y cuántas veces iba y derramaba su corazón en la presencia de Dios y lloraba, echaba toda su amargura, ¿verdad? Como cera, dice que se derramaba allí como agua. Y esta mujer dice que lloró abundante, no es poquito, cuánto lloró abundantemente. Hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, dignares en mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida. No pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía y él la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Dice que ella derramó su alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho.
Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. De verdad, ella derramó toda su tristeza, su amargura, y dice que ella se fue por su camino y ya no estuvo más triste. No volvió a tomar su tristeza, sino que derramó todo. Y luego Dios le contestó la oración. Pero ella hizo una promesa, ¿verdad? A veces también nosotros queremos algo y queremos hacer un pacto con Dios. Dios a veces también, Dios cumple. A veces Dios quiso que ella tenga ese hijo, le dio, pero a veces nosotros no cumplimos. Pero Ana cumplió. Ella, cuando nació ese chico, lo dedicó a Dios. Y este chico fue fiel a Dios, Samuel. Y fue luego un profeta, un juez, ¿verdad? Y él le sucedió a Elí, el sacerdote, y vemos que Dios le demostró muchas cosas. Por eso vemos que estaba en el propósito de Dios y todo esto se había cumplido. Entonces luego Dios otra vez le dio más hijos a Ana. Por eso vemos que bueno entregarle a Dios todo nuestro corazón, ¿verdad? Si hay amargura, si hay dolor, si hay herida, sea lo que fuera. A veces puede morir, herir, pero también puede herirnos a nosotros. Pero Dios dice que es el que sana todas nuestras dolencias, todas nuestras heridas. Entonces vamos a recurrir como Ana. Ana se sentía herida porque su rival le irritaba, porque ella tenía muchos hijos, ella no tenía. A veces hay personas que también nos irritan, nos critican, dicen cosas, ¿verdad? Y si nosotros tomamos todo eso, nos va a amargar la vida. Entonces vemos que debemos sonreír, debemos tener el gozo, alegría en nuestro corazón. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y si hay algo de esto nosotros podamos entregarle a Dios, derramar a su presencia, todo eso y irnos ya alegre. Ella ya no estuvo más triste, estuvo alegre, esperando ya la respuesta. Dejó todo en la mano de Dios y esperó que Dios obre. Y Dios obró conforme a su voluntad. Que el Señor bendiga mis hermanos en esta noche y que podamos tener un lindo descanso. Y si hay algún problema, dificultad, como hemos dicho, acerquémonos a Dios. Él es el que va a sanar todas nuestras almas. Que el Señor bendiga en esta noche.